Continuamos con el curso de Geopolítica. Seguimos en el módulo 2, tema 5. Sección segunda. Monográfico sobre Medio Oriente, en concreto Siria. Hablemos de los antecedentes y el trasfondo geográfico, político y social. La situación geográfica de Siria determina su impacto y relevancia geoestratégica en la comunidad internacional. Siria limita al norte con Turquía, al sur con Jordania, al este con Irak y al oeste con Israel, el Líbano y el mar Mediterráneo. El Éufrates fluye desde Turquía y atraviesa Siria en dirección hacia Irak. Siria tiene una población aproximada de 22 millones de habitantes, de los cuales el 74% son musulmanes, suníes, el 10% alauitas, el 3% musulmanes chiitas, el 10% son cristianos y un tercer por ciento drusos. Las principales minorías étnicas son las poblaciones kurda, asiria, armenia, turcomana y circasiana. El profesor Pablo Šapák, en una perspectiva analítica sobre la evolución del país, recalca la importancia de tener presente un factor clave de la sociedad siria, un genuino y arraigado de carácter cultural interconfesional derivado de la presencia histórica en su territorio de múltiples manifestaciones religiosas. En este sentido, hay actores minoritarios que han asumido grandes cuotas de poder, bien en el gobierno, bien en la oposición. Muestra de ello la podemos encontrar en la propia familia al-Assad, perteneciente a la comunidad religiosa alauita, y a la posición predominante de las alauitas en la mayoría de los puestos claves de aparato del Estado. El carácter multiconfesional de la sociedad siria es producto de su larga historia y ha condicionado el devenir y acción política del gobierno y de la oposición. La República Árabe Siria obtuvo la independencia de Francia en abril de 1946 como república parlamentaria. El periodo posterior a la independencia estuvo marcado por varios golpes militares y golpes fallidos. El estado de excepción, que rigió desde 1963 hasta abril de 2011, suspendió gran parte de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Hafez al-Assad asumió la presidencia en 1971 tras un golpe militar. Bashar al-Assad sucedió a su padre en el 2000. Bajo su régimen, el partido Ba'ath Party llegó a dominar y controlar todos los aspectos de la vida política y social. En 1982 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos a raíz de un levantamiento armado protagonizado por la Hermandad Musulmana en la ciudad de Hama. En un ataque de las fuerzas sirias, varios vecindarios de la ciudad fueron bombardeados y destruidos con un saldo estimado de entre 10.000 y 25.000 muertos, en su mayoría civiles. Siguen impunes estas matanzas y numerosas violaciones documentadas en los derechos humanos. Durante las 4 últimas décadas, la oposición al gobierno ha sufrido torturas, detenciones e imposición de penas de prisión por delitos vagamente definidos relacionados con la actividad política. El aparato de seguridad estatal sirio ejerce un enorme poder en la sociedad siria al vigilar y reprimir la oposición al gobierno, canalizándose a través del vasto aparato de inteligencia, el Mukhabarat. El aparato de seguridad interior comprende las fuerzas de policía dependientes del Ministerio del Interior. El Servicio de Inteligencia Militar de la República Árabe Siria, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, la Oficina Nacional de Seguridad, la Dirección de Seguridad Política y la Dirección General de Inteligencia. Esta última tiene 25.000 miembros que, aunque oficialmente dependen del Ministerio del Interior, rinden cuenta directa al presidente y su círculo inmediato. Está compuesta por el Servicio de Seguridad Interior, también llamado Servicio de Seguridad del Estado, el Servicio de Seguridad Exterior y la División de Palestina. Las milicias comprendidas y que comprenden la Sabihija, integrada por unos 10.000 civiles que son armados por el gobierno y utilizados con mucha frecuencia para disolver las manifestaciones antigubernamentales junto a las fuerzas de seguridad nacional, el Ejército del Pueblo, milicia del partido Ba'ath, que dispone de 100.000 reservistas y cuya finalidad es proporcionar seguridad y protección adicional en las ciudades en tiempo de guerra. Las décadas de control férreo de la libertad de expresión y de vigilancia y persecución de los opositores han limitado y entreagravado gravemente la vida política y la constitución de una sociedad civil autónoma.
Acontecimientos a partir de marzo de 2011. La llegada al gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras la puesta en marcha de algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma establishment integrado por el ejército, el partido Baath y la minoría alauita. El autoritarismo y el largo reinado de los Assad, el alto desempleo, las limitadas oportunidades para el progreso laboral y empresarial, el extendido malestar y descontento por la severa situación económica o el hundimiento del sector agrícola, la corrupción, las pocas libertades políticas en el país, así como las primaveras árabes en Egipto o Túnez, animaron a los opositores del régimen sirio a tomar las calles. Todos estos factores alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. Las revueltas y protestas del pueblo sirio se iniciaron en marzo de 2011 en la ciudad de Daraa y se reprodujeron en todo el país. La brutal respuesta del gobierno desencadenó una severa crisis que desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con graves impactos en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa se ha vuelto más compleja y ha adquirido una creciente dimensión regional e internacional. En respuesta a la oleada de violencia y represión acontecida durante el año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió establecer una comisión de investigación internacional independiente. Los expertos fueron Paulo Pineiro, presidente, Jacqueline Etruk y Karen Koenig. Abu Zaid. A dicha comisión se le confirió el mandato de investigar todas las presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos cometidas desde marzo de 2011 en la República Árabe Siria, determinar los hechos y circunstancias que pudieran constituir infracciones de esas normas y los delitos cometidos, y siempre que fuera posible, identificar a los autores de dichas violaciones, entre ellas las que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad, para que rindiesen cuenta de sus actos. Durante los casi 8 años posteriores del conflicto armado interno, muchas partes se han ido sumando al mismo, incluidos muchos grupos rebeldes y otros estados. El Ejército Libre Sirio, juntamente con otros grupos de oposición, ha controlado vastas áreas de territorio sirio, incluida la ciudad estratégicamente importante de Alepo, durante la mayor parte de la guerra civil. En diciembre de 2016 finalizó la batalla de Alepo, con la importante victoria del gobierno sirio y sus aliados sobre los grupos rebeldes y sus aliados. El conflicto sirio y sus dimensiones. Hagamos una visión general. Siguiendo al profesor Ignacio Álvarez Osorio, el conflicto sirio presenta varias dimensiones de análisis, ya serían doméstica, regional e internacional. En cuanto a la dimensión doméstica, desde el inicio de las movilizaciones antiautoritarias a mediados de marzo de 2011, la máxima prioridad de al-Assad era fortalecer su poder político. Para tal objetivo, se propuso derogar formalmente la ley de emergencia, aprobó una nueva ley de partidos y enmendó la Constitución. Pero estas acciones políticas no sirvieron para ocultar las duras represalias del régimen de Damasco, que a la postre provocó una movilización militar por parte de grupos rebeldes e insurgentes. El 29 de julio de 2011 se constituía el Ejército de Liberación Sirio, el ELS. Formado en sus inicios por desertores del ejército gubernamental y voluntarios civiles. Poco después se fundó el Comité Nacional Sirio, CNS, para impulsar la lucha por las libertades individuales, compuesto por un grupo muy heterogéneo, y las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS. El CNS nació con la intención de unificar las fuerzas opositoras al gobierno, tratando que las revueltas se desencadenaran en un escenario pacífico. En este sentido, propugnaban el reconocimiento constitucional de los derechos nacionales de los pueblos kurdo y asirio y una futura unidad territorial siria. Las fuerzas militares organizadas por los grupos opositores armados no poseían un mando unificado ni una estrategia militar, motivo por el cual se creó en diciembre de 2012 un Consejo Militar Supremo, CMS, con el fin de establecer un plan militar destinado a derrocar al régimen y evitar el avance de los grupos yihadistas. Poco tiempo después, se puso de manifiesto el fracaso de la coalición por diferencias internas, la excesiva influencia de los hermanos musulmanes y ausencia de adaptación al conflicto. Ya en noviembre de 2012, el LS se vio obligado a incorporarse a la coalición nacional de las fuerzas de revolución y la oposición siria, la Cumbre de Doha.
A los rebeldes sirios iniciales comenzaron a sumarse grupos de corte islámica y yihadista, entre los que destaca el Frente de Liberación Sirio y el Frente Islámico Sirio, el FLS y el FIS respectivamente, así como el Frente al-Nusra, franquicia local de Al-Qaeda. Estas formaciones estaban encabezadas íntegramente por brigadas islamistas y tenían influencias de grupos salafistas. Estas agrupaciones discrepaban a su vez con las demandas de la población kurda en la zona, organizadas en las Unidades de Protección Popular, la YPG, de la región, Afrin, Kobani, Kamisi. Los referidos grupos tienen planteamientos enfrentados sobre el futuro de Siria. Unos, digamos los rebeldes opositores, defienden la creación de un Estado laico y democrático, y otros, los islamistas, son partidarios de uno islámico, regido por la Sharia. Planteamientos políticos, religiosos y militares divergentes han caracterizado a lo largo de todo el conflicto sirio la debilidad y falta de cohesión de la oposición. Mención separada merece la irrupción del Daesh en territorio sirio. Este grupo, originario de Irak, aprovechó el vacío de poder existente para implantarse en las zonas fronterizas y hacerse con el control de la ciudad de Rak. El principal éxito de este grupo radica en su sólida base territorial, ya que controla una vasta región que abarca varias provincias, entre Siria e Irak, donde residen 5 millones de personas. En las zonas bajo su control, el Daesh impone la Sharia, en su versión más rigorista y estricta, la Wahhabí. La estrategia del Daesh ha ido evolucionando en función de los cambios experimentados en el terreno. En un primer momento se centró en la conquista de territorios. Tras la instauración del califato, su máxima prioridad fue la consolidación de su autoridad. La campaña aérea, desatada por Estados Unidos y secundada por Rusia más tarde, llevó a replantear esta estrategia y perpetrar atentados terroristas a gran escala en el extranjero por medio del derribo de un avión ruso en el Sinaí y varios atentados simultáneos en París. Dimensión regional. La irrupción y penetración del ISIS en 2014 propició que el conflicto sirio iniciase su fase de internacionalización, en la que las potencias regionales e internacionales entendieron que sus intereses geoestratégicos también podrían verse seriamente afectados. Irán, por su parte, apoyó al régimen sirio alauita, aportando fuerzas paramilitares y milicias chiíes, y con el adiestramiento y entrenamiento de las fuerzas de defensa nacional y del ejército popular por parte de la Guardia Revolucionaria iraní y Hezbollah. Entre otras razones de índole estratégica, religiosa y política, el factor económico resultaba primordial. Damasco había contraído ya por entonces una importante deuda económica con Irán, merced al envío de armamento y recursos petrolíferos necesarios para el desarrollo del conflicto. Como Rusia, Teherán necesitaba cierta estabilidad política en Siria para seguir exportando petróleo por vía marítima, así como para dar continuidad al proyecto del oleoducto a través del estrecho de Hormuz. Sobre el involucramiento de Irak podemos destacar dos actores principales. Por un lado, el gobierno central de Bagdad y por otro el Kurdistán iraquí, a su vez sesgado ideológicamente en tres facciones. El Partido Democrático Kurdo, el KDP, la Unión Patriótica del Kurdistán, el PUK, y Goran, el Movimiento por el Cambio. En este contexto, los peshmergas, combatientes kurdos armados apoyados por Estados Unidos, fueron imprescindibles para combatir el avance del Daesh desde el territorio iraquí, logrando la recuperación, entre otros enclaves, de las ciudades de Mosul en Irak y Raqqa en Siria. Por otro lado, Turquía, Arabia Saudí y Qatar financiaron a los grupos islamistas combatientes. En tanto que los saudistas financiaban abiertamente a grupos de orientación salafista como contraposición a los grupos chiíes promovidos por Teherán, Turquía permitió el avance de combatientes del Daesh por su territorio para facilitar su incorporación a las filas que se enfrentaban a los soldados kurdos en la frontera sur y sureste del país. Para Turquía, las grandes masas y afluencia de refugiados sirios dentro de sus fronteras siempre ha sido objetivo y objeto de tensiones y preocupaciones. Asimismo, en el marco de las disputas existentes en la frontera turco-siria, Erdogan está llevando a cabo ofensivas aéreas y terrestres en Siria contra el ISIS y contra las milicias kurdas,
ocupando parte del norte de Siria sin su consentimiento. Tras el lanzamiento de la Operación Escudo del Éufrates en agosto de 2016, Turquía y el Ejército Libre Sirio tomaron el control sobre la región fronteriza con Turquía en el norte de Siria. En enero de 2018, Turquía y los grupos rebeldes sirios aliados iniciaron una ofensiva contra Afrin, un enclave controlado por la milicia kurda. Recientemente, Erdogan lanzó una nueva ofensiva en el norte de Siria, llamada oficialmente Operación Primavera de la Paz, que enfrentan a las Fuerzas Armadas de Turquía y sus aliados del Ejército Nacional Sirio contra las fuerzas democráticas sirias leales a la Federación Democrática del Norte de Siria, compuesta principalmente por kurdos y árabes. La operación militar comenzó el 9 de octubre de 2019, 3 días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria. Gran parte del área ha estado fuera del control del gobierno sirio desde 2012, cuando las fuerzas leales al Assad se retiraron de la región para luchar contra los rebeldes en otros lugares, permitiendo que los grupos kurdos tomasen el control. El mayor grupo kurdo, las Unidades de Protección del Pueblo, la YPG, estableció una alianza con combatientes árabes locales en 2015, formando las Fuerzas Democráticas Sirias FDS para luchar contra ISIS. Con la ayuda del poderío aéreo y las armas de coalición liderada por Estados Unidos, las FDS, lideradas por los kurdos, expulsaron al Estado Islámico del área y estableció una administración autónoma para gobernar la región. A pesar del desacuerdo sobre la autonomía kurda, las fuerzas de Assad no intentaron recuperar el territorio. Sin embargo, Turquía considera a la YPG como una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la PKK, que ha luchado por la autonomía kurda en Turquía durante 3 décadas y está considerada como un grupo terrorista por Turquía. Estados Unidos y la Unión Europea, según el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la operación está destinada a expulsar a las fuerzas kurdas de la zona fronteriza y crear una zona segura que alcance 32 kilómetros en Siria, donde serían alojados algunos de los 3,5 millones de refugiados sirios actualmente en Turquía. En los primeros días de la ofensiva, las fuerzas turcas y los combatientes locales, apoyados por el gobierno turco, comenzaron a empujar a Siria a lo largo de varios frentes, haciéndose con el control de las ciudades de Tel Abyad, Raqqa y Ras. Además, la Operación Primavera de Paz se trasladó al área del Nustat y tomó el control de parte de la autopista internacional M4, cortando efectivamente el noreste de Siria en 2. Sin acceso a la M4, las fuerzas FDS dirigidas por YPG no pueden mover tropas y equipos entre las gobernaciones de Raqqa y Al-Azaqeh. En los primeros 4 días de la Operación Primavera de Paz, al menos 31 civiles fueron asesinados por bombardeos terrestres y aéreos en Siria. También se reportaron víctimas civiles en el bombardeo kurdo de las ciudades fronterizas de Turquía. Además, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, la OCHA, al menos 150.000 civiles habían huido de sus hogares el domingo. Turquía está avanzando con la operación a pesar de las duras críticas de la Unión Europea, los Estados Unidos y la Liga Árabe, alegando que está actuando de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a la lucha contra el terrorismo. Para Israel, la intervención iraní en la guerra significó la posibilidad de que Hezbollah controlara nuevo armamento. También suponía que la facción chiita libanesa estableciera una base de operaciones en el sur de Siria que le permitiera hostigar las poblaciones cercanas a los Altos del Golán. Desde 1967, Israel ha ocupado los Altos del Golán, un área reconocida internacionalmente como parte de Siria. Y seguimos igual. En mayo de 2018, las fuerzas Quds, una unidad de las fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria iraní, presuntamente dispararon 20 cohetes contra los Altos del Golán, una meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria. En respuesta, Israel lanzó una serie de ataques contra supuestos objetivos militares iraníes en Siria. Algunos expertos creen que los ataques son los más extensos desde que los dos países firmaron un acuerdo de retirada en 1974. Irán negó la acusación y prometió que esos ataques no quedarían impunes. El gobierno israelí justificó el ataque como respuesta a los ataques iraníes en los Altos del Golán.
En enero de 2019, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, atacaron objetivos supuestamente iraníes en Damasco y sus alrededores. Por otra parte, Israel velaba porque el incremento de la presencia naval rusa en las proximidades de Siria no afectase a las actividades de submarina de guerra en la zona. Y por último, le preocupaba que las nuevas relaciones de Moscú con algunos antiguos socios árabes, como por ejemplo Egipto, pudiera iniciar una carrera armamentística en la región. Dimensión internacional. En palabras del profesor Álvarez Osorio, la comunidad internacional tiene una evidente responsabilidad en el caos extendido por la región, puesto que ha asistido impasible a la destrucción de Siria. Otra. Únicamente la irrupción en escena del Daesh y el masivo éxodo de refugiados hacia Europa parecen haber sacado a los países occidentales de su mutismo. En septiembre de 2014, Estados Unidos encabezó la creación de coalición internacional contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Combine Joint Task Force, en inglés, y por sus siglas CJTF-OE. En la coalición destaca la presencia de países como Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Jordania, los Países Bajos, Reino Unido, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La administración Obama contribuyó a la liberación de la ciudad de Kobani en enero de 2015 y en marzo de 2016 brindó apoyo a la Federación Democrática del Norte de Siria, la FDS. Estados Unidos lideró las ofensivas de la OTAN y se erigió el principal aliado de los combatientes kurdos en su lucha contra el Daesh, hasta que el 19 de diciembre de 2018 Donald Trump anunció la retirada de las tropas estadounidenses de Siria. Rusia ha sido el último actor en sumarse a los ataques contra el Daesh. El interés de la intervención rusa es múltiple. Por un lado, mostrar su posición contraria al terrorismo impulsado por ISIS, en la que combaten centenares de yihadistas chechenos y procedentes de antiguas repúblicas soviéticas. Por otro, frenar el avance de los rebeldes hacia la costa mediterránea, uno de los feudos del régimen. En juego no solo está Tartus, única base naval rusa en el Mediterráneo, sino también el contrato de 25 años para que la compañía Soyuzdej Fregat explote las abundantes reservas de gas detectadas en el litoral. El interés económico vuelve a primar y Putin ha aprovechado a la perfección la indecisión occidental para afianzar su presencia en la región y favorecer la continuidad de Damasco. A continuación se esquematizan las diferentes contiendas en las que participa Siria. Con el apoyo de Hezbollah y Rusia, Siria está involucrada en una serie de conflictos armados no internacionales en su territorio contra una amplia gama de grupos rebeldes, incluidos el Grupo Estado Islámico, el Ejército Libre Sirio y la milicia kurda. Desde septiembre de 2014, Siria también está involucrada en un conflicto armado internacional con la coalición internacional liderada por Estados Unidos, quienes han estado atacando al grupo del Estado Islámico en territorio sirio sin su consentimiento. Parte del territorio de Siria está actualmente ocupado por Turquía. Parte del territorio sirio, los Altos del Golán, siguen ocupados por Israel. Los ataques sirios israelíes y de grupos rebeldes e islamistas se han extendido repetidamente a los Altos del Golán, conduciendo a sistemáticas violaciones del acuerdo de desconexión de las Fuerzas Armadas de 1974. Así, por ejemplo, en agosto de 2014, Javad Fatah al-Sam secuestró a 45 efectivos de mantenimiento de la paz de la Fuerza de Observación de Separación de las Naciones Unidas en los Altos del Golán y los liberó ilesos el 11 de septiembre. En respuesta a los ataques transfronterizos de grupos armados no estatales, pero también para evitar la transferencia de armamento avanzado a Hezbollah. Israel ha llevado a cabo repetidamente ataques aéreos dentro del territorio sirio. Según los informes, Israel llevó a cabo ataques aéreos en Siria en marzo, abril, septiembre y noviembre de 2017. El 11 de febrero de 2018, Israel lanzó sus ataques aéreos a mayor escala dentro de Siria hasta el momento, después de afirmar haber interceptado un avión no tripulado iraní que cruzó la frontera sirio-israelí. Aviones de combate israelí atacaron una base militar siria. Durante el ataque, un avión de combate israelí fue abatido por la defensa aérea siria. En respuesta, Israel lanzó ataques contra las defensas aéreas sirias. Los actores en el conflicto sirio. Oposición. Grupos yihadistas e islamistas. Recordemos que la revuelta siria empezó siendo un movimiento secular y pacífico contra un régimen autocrático.
Sin embargo, progresivamente se transformó en un conflicto militar con grupos yihadistas islamistas engrosando la oposición armada. Estos grupos reciben financiación de gobiernos regionales y donantes no estatales en un intento de promover y defender intereses estratégicos particulares. Su ayuda ha proporcionado a estos grupos una influencia desproporcionada en el conflicto. En paralelo, han reclutado un alto número de combatientes tanto sirios como de otros países. Los grupos yihadistas más significativos operando en Siria son los siguientes: el Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS y el Daesh. También conocido como el Estado Islámico de Irak y Al-San, surgió del Estado Islámico de Irak, una organización paraguas formada por varios grupos insurgentes sunitas en 2006 y dominada por Al-Qaeda en Irak. En 2012, el grupo expandió sus actividades a Siria y ayudó a establecer la filial siria de Al-Qaeda, el denominado Jabhat, Fateh as-Sam o Jabhat al-Nusra. Después del fallido intento del grupo del Estado Islámico de fusionarse con Jabhat al-Nusra, en la primavera de 2013, el grupo comenzó a operar bajo el nombre de Estado Islámico de Irak y Al-Assad, el ISIS, tanto Irak como Siria. Las tensiones entre el grupo del Estado Islámico y otros grupos rebeldes estallaron en un conflicto abierto cuando una amplia gama de grupos rebeldes lanzó ataques para expulsar a ISIS de varias ciudades de Siria. Después de un llamamiento infructuoso para poner fin a las luchas internas, el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, rechazó todos los vínculos con el grupo Estado Islámico en febrero de 2014. Una investigación llevada a cabo sobre la estructura del grupo del Estado Islámico revela que, además de su estructura y operaciones militares, el grupo incluye una estructura compleja para la administración de los territorios que controla. A lo largo de 2016 y 2017, el grupo del Estado Islámico perdió territorio en Siria e Irak. Respaldado por la coalición liderada por Estados Unidos, las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza de grupos rebeldes liderados por las Unidades de Protección Kurda, el YPG, capturaron Raqqa, la capital del autoproclamado Califato de los Grupos del Estado Islámico, en octubre de 2017. En marzo de 2016, con el apoyo de los aviones rusos, las fuerzas sirias recuperaron la antigua ciudad desierta de Palmira, del grupo Estado Islámico. Las Fuerzas Democráticas Sirias, la FDS, han expulsado al Estado Islámico del Deir el-Zour, después de un asalto. El pasado 27 de octubre de 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en una operación militar en el noroeste de Siria. Organización para la Liberación del Levante, el Hayat Tahrir al-Sham, antiguo Frente al-Nusra. Este, creado en 2011 y que tenía como objetivo derrocar al gobierno del presidente al-Assad, articulándose como franquicia local de Al-Qaeda. En 2016, el grupo cambió su nombre a Jabhat Fatah al-Sam y anunció su separación de Al-Qaeda. Su relación con otros grupos rebeldes es complicada, a veces cooperando con ellos, especialmente a nivel local, a veces atacándolos. Inicialmente, según los informes, cooperaron con Ahrar al-Sam en ataques contra las Fuerzas Armadas sirias. Sin embargo, la cooperación entre las dos alianzas terminó en enero de 2017 cuando varias milicias armadas se aliaron a Al-Hassaman, a Jabhat Fatah al-Sam y a otras facciones extremistas. Inmediatamente después se creó la Organización para la Liberación del Levante, un grupo militante yihadista salafista construido el 28 de enero de 2017 de la fusión de 5 grupúsculos yihadistas: Jabhat Fatah al-Sam, el Frente Ansar al-Din, Yahid Sanunah, Liba al-Haq y al-Din al-Movimiento Senki, aunque HTS ha sido acusado de estar trabajando encubiertamente con la rama siria de Al-Qaeda. Esta fusión, que incluye el cambio de nombre, no es más que un nuevo intento de alejarse formalmente de Al-Qaeda, algo que el propio HTS reconoce al afirmar que el grupo es totalmente independiente y que no representa a ningún cuerpo u organización extranjera.